o sea, desde qué posición, pero esa va incluida, ¿no? O sea, ya sabemos, les quedó claro a ustedes que los strings comienzan desde cero, ¿eso sí? Ujú. Sí. Bien. Entonces nosotros sabemos que yo podría imprimir desde el carácter cero. Acá le podría decir que imprima hasta el carácter 2 que no va a estar incluido, o sea, va a imprimir el cero y el uno. Y bueno, y acá le puedo decir un salto de cuánto en cuánto. Si no le pongo nada, ahí me debería imprimir la C y la H, ¿verdad? Porque tenemos el carácter cero y el carácter uno. El 2 no va a estar incluido, o sea, es hasta ese número. Entonces, lo ejecutamos y acá me muestra la C y la H, ¿está? Si quiero que me imprima todo, lo dejo con el dos puntos y me imprime chao. Vamos a agregarle más caracteres. Será así. Chao. Hasta mañana. Entonces, vamos, si yo le pongo, no le pongo nada, me va a imprimir chao hasta mañana, ¿no? Pero si le pongo hasta qué carácter, supongámosle hasta el quinto, entonces ya sabemos que los espacios cuentan, ¿no? O sea, los espacios cuentan y acá va a imprimir hasta el cuarto, hasta la U. Si le digo hasta el 6 me va a imprimir chau hasta el espacio. O sea que no, bueno, 4 5 0 A, porque empezamos en cero. Entonces la H va incluida, ¿está? Entonces recién me estaba mostrando hasta el espacio. Bien, si yo le digo de 2 en 2 ahí me va a imprimir los caracteres eh, desde el cero hasta el 6 digamos hasta la H, pero saltándose de 2 en 2. O sea que imprime la C que está en el cero se saltea 2. eh, no, me imprime, saltea 2 imprime la A, salta de vuelta a 2 y me imprime la siguiente A. Bien, si le ponemos así, me va a imprimir, va a tomar todos hasta el Ah, final y va a ir toma saltando. cero, toma dos y después queda en espacio, me parece. Claro, Por eso ahí le va. imprimo Claro, empieza desde el cero, imprime la cero y de ahí va saltando de a dos a caracteres y va la A y imprimiendo. después O queda sea en que imprime espacio. la A, la U y el espacio y ahí imprimiría la siguiente A. A ver, porque Claro, imprime ahí la es C, mayúscula. la primera A, salteas 1, Dos 2, cae en espacio, a la A claro, mayúscula. la A mayúscula, de ahí 2 más hasta la T, bueno. De ahí va diciéndoles de cuánto en cuánto salta. Le podríamos decir acá que imprima desde el carácter 2 en adelante. Y ahí va cambiando, ¿está? Otra cosa que se puede hacer con los strings que les debe haber contado Andrea es que se puede recorrer los de esto, si nosotros le ponemos índices positivos acá, va a recorrer de derecha a izquierda, pero si queremos lo podemos recorrer de izquierda a derecha. Entonces esta A del final sería la -1, -2, -3, ¿está? Entonces los pueden imprimir de atrás para adelante. O sea que si ustedes le ponen ahí un -1, va a imprimir todos los caracteres de uno en uno eh, y va a imprimir hasta el carácter cero, hasta, bueno, en Ah, realidad como si hasta se invirtiera. la última posición que va, bueno, habría que ver la longitud de este carácter, de esta cadena. A ver, print, bueno, eh, sería la longitud de la cadena. Entonces, me dice que tiene 17 caracteres, o sea que va a imprimir hasta el menos 17. La invierte. Hay una función también que le invierte, nativa de Python. Sí, 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 sí. Pero esta es la manera más sencilla. Bueno, entonces la manera de indexar. De los strings, lo que tienen, de las Entonces, listas que tienen que. ¿Cómo? yo quiero preguntar, entonces, por ejemplo, for no existe acá en Python. El Sí, for, todas esas cosas que Sí, sí, recorren. sí sí, sí existe, existe. sí, sí existe. Sí existe el for. De hecho, vos podrías usar, lo que pasa es que todavía no lo hemos visto, pero le podrías poner ahí for, eh, letra, in, cadena, y ahí le tendríamos que poner que imprima print, letra. Y ahí debería imprimir las letras de la cadena. A ver, print era por letra in, cadena,
¿Qué me dice? Pasa que Eh, a Pusiste letra la cadena letra. no está claro, definida. representa Ah, la nada. cadena. No, la borré, la borré. Cadena, la he borrado. Asignémosle cosas. Si no estoy tratando de acceder a algo. Hola, le hemos puesto hola. Hola, hasta mañana. Ah, entonces debería ahí sí imprimir todo. ¿Tá? Entonces, para cada letra es como que sí existen las estructuras de control, claro, como en todos los lenguajes de programación. Lo que pasa es que todavía estamos viendo los tipos de datos, ¿tá? Eso es lo que estamos viendo. Si bien es un lenguaje que es débilmente tipado, porque es como que va directamente interpretando cuál es el tipo que vos querés asignarle, bueno, va a va a ir acomodándose al tipo que vos le vas asignando a la variable. Cadena en este momento contiene una string, pero luego podría imprimir tener una lista, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es como que, bueno, también se pueden formar, ¿sí? Podríamos ponerle así, bueno, a mi lista, declarar una lista, mi lista, y convertir esa cadena en una lista. Por ejemplo, list de cadena. Profe, Y pero me esto parece que es fuertemente tipado, ¿no es? Porque vos acá ni siquiera no, tenés yo que no dije declarar. fuertemente tipado, dije débilmente tipado. Ah, Si dije te había fuertemente entendido al tipado, revés. dije cualquiera. No es débilmente tipado. Va interpretando el tipo de dato que vos le vas asignando a las variables dinámicamente, ¿sí? No es que fuertemente tipado, por ejemplo, podría llegar a ser Java, donde vos primero que hacías, declarabas el tipo de dato, luego definías la variable, ¿está? Acá no, acá directamente le asignás, creas una variable así de simple. Le asignás un valor y en base a eso, bueno, supongámosle si yo le digo acá que me imprima print type de cadena, sí le asigna un tipo de dato, pero le asigna, lo interpreta y lo asigna de manera dinámica. Vamos a hacer acá, una vez que yo la convertí en lista, un print de cadena de nuevo. Entonces, acá en este caso es un string y en este caso debería ser una lista. ¿Tá? A ver, la ejecutamos y me dice que es un string. Luego imprimimos, bueno, y, me faltó ponerle print el type de cadena. Y me dice que, bueno, en el segundo caso, nada, de mi lista. Mi lista, mi lista. Mi lista es así, es una lista. Pero en vez de a mi lista se lo podría haber asignado a la misma cadena. O sea que cadena ahora es una lista. Así. En un momento es un string y luego es una lista. ¿Ah? ¿Se fijan? Es la misma variable. A cadena le asigné lo que tiene cadena convertido en lista. ¿Ah? Entonces, es como que por eso decimos, bueno, es débilmente tipado y es a su vez dinámico. Puede ir interpretando el tipo que vos le asignás en el momento que le vas asignando. ¿Tá? Si nosotros le decimos ahora que imprima cadena, print cadena, me debería imprimir la cadena, o sea, todos los elementos que tiene la lista cadena. ¿Tá? Fíjense cómo convirtió una lista con cada uno de los elementos de la cadena. Bien, las listas son también estructuras de datos que me permiten almacenar elementos de diferentes tipos. O sea, yo dentro de una lista puedo almacenar, por ejemplo, strings, puedo almacenar números mezclados, o sea, puedo meter lo que yo quiera, otra cadena, puedo crear listas, o otra lista, o sea, le puedo incluir listas, tuplas, les puedo incluir lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me genero acá algo que se llame mi lista, mi lista 1. Lo que tiene la sintaxis es que lo ponemos entre comillas, entre corchetes, y ahí le podemos ir asignando, por ejemplo, valores. 1, 2, otra cadena más, 3. Acá le vamos a poner una lista. ¿Ya? Y bueno, y luego imprimir lo que tiene mi lista ahí. Mi lista 1. Print, mi lista 1.
y ahí me muestra lo que tiene mi lista 1. Entonces, eso se puede hacer con las listas. ¿Qué más? Así como en los strings podemos nosotros indexar los elementos de una lista, yo podría decirle, bueno, de mi lista 1 imprimí el elemento que está en la posición 0, porque también comienzan en la posición 0. Entonces ahí me muestra que en la posición 0 tiene guardado un 1. Bueno, le podría haber puesto que me muestre lo que tiene en la posición 2. También pueden usar los índices negativos, lo mismo que hacen con los strings, lo pueden hacer también con las listas. Las pueden concatenar usando el signo más, así como hacían en Java. En mi lista 2 le vamos a poner y le vamos a crear más elementos a esta lista. 5, 6 y 7. Entonces ahora imprimo mi lista 1 más mi lista 2. Más mi lista 2. Y me va a mostrar una nueva lista, o sea, la función, o sea, la concatenación me devuelve una nueva cadena, una nueva lista, pero las listas, lista 1 y lista 2 siguen teniendo la misma cantidad de elementos, ¿está? O sea, también podemos imprimir la longitud, a ver, print, o lo vamos a hacer acá, print, len, mi lista 1, vamos a poner acá longitud o lista 1. Y vamos a mostrar también lo que tiene la lista 2, o sea, la longitud. A lo que voy es a que las listas 1 y 2 no se modificaron. No, es solo Siguen- visual el print. Es exacto, o sea, la lista 1 sigue teniendo 4 elementos, la lista 2, bueno, no le cambié acá, sigue teniendo 3 elementos y en todo caso, si yo quiero, podría crear otra lista más, mi lista 3, a la que le asigno lista 1 más lista 2. Mi lista 1 más mi lista 2. Bueno, y me faltó mostrarla. Claro. Print mi lista 3. Vamos a mostrar mi lista 3. Las otras dos listas siguen tal cual están ahí. ¿Ah? Entonces, esta es la lista 3, que ahora sí tiene todos los elementos. Entonces, yo sí le puedo asignar el resultado de una concatenación a una nueva variable, pero si yo lo imprimo, no se modifican las otras dos listas, ¿está? Algo que había ahí en el ejemplo que estaba bueno, en los ejemplos que tenemos acá mismo es que hay distintas maneras de crear listas, ¿no? O sea, tenemos la manera, bueno, hay varias operaciones que ustedes pueden aplicar a las listas, ¿no? La longitud, que te busque el elemento más pequeño, el más grande, que te sume los elementos si es que son numéricos, ¿tá? Ver si un elemento está en la lista, por ejemplo, si yo digo print, supongamos que yo diga si 5 está en la lista 5 en mi lista 3. Lo ejecutamos y ¿qué me dice? Que sí, que 5 está en la lista 3, porque bueno, la lista 3 tiene justamente lo que tiene la lista 1 más la lista 2. Busquemos algo que no esté, 6, para ver si un elemento está o no está en la lista. ¿Tá? Y ahí me dice que no, que el 6 no está en la lista. Bueno, así como tienen el in, tienen el not in, pueden contar cuántas veces aparece algún dato, porque podemos tener elementos repetidos. Pongámosle acá que tenga un 2. Vamos a poner algún elemento repetido en las listas. Fíjense que lista 1 y lista 2 eh, van a tener el 2 repetido. Entonces ejecutamos. Bueno, el 2 está repetido y ahora vamos a contar
cuántas veces aparece count. Lo ponemos como que count y vamos a contar el 2. ¿Cuántas veces aparece en mi lista? In mi lista. Entonces acá, bueno, podríamos ponerle contando o algo así. Contando 2 y me debería decir que aparece 2 veces. Bueno, que me count. Ah, porque es así. Es mi lista 3.count. Control X, control V, punto. Ahí les aparecen todos los métodos. Es como en Java. Si ponen el punto, les van a aparecer todos los métodos. Ahora sí. Bueno, acá me dice que contando 2, que está 2 veces. Está. Bueno, todos los métodos que les aparecen ahí en la diapositiva, entonces los van a poder ustedes ir probando. Simplemente ponen el punto, y ahí les aparece qué cosas pueden hacer. Por ejemplo, el pop me va a eliminar un elemento de la lista, ¿está? Vamos a eliminar el elemento y luego lo vamos a mostrar. Esto lo voy a sacar, ¿está? Me va a eliminar, nosotros le podemos decir en un índice al pop qué elemento queremos que elimine. Y también podemos asignarle a una variable, por ejemplo, podríamos haber hecho así, eliminado, a eliminado le vamos a asignar mi lista 3.pop. Control X, vamos a hacer así. Y luego podríamos imprimir acá lo que tiene mi lista 3. Vamos a poner acá mi lista 3. Y luego vamos a mostrar el eliminado. Esto lo sacamos. Como se comentaba en Python. Podés comentar con el numeral o con las triple comillas si vas a comentar varias líneas. Gracias. El otro es print eliminado y que me muestre lo que tiene la variable eliminada. O sea que pop me va a devolver el elemento eliminado, ¿está? Vamos a, fíjense, me eliminó el 7, que es el último elemento de la lista. La vamos a imprimir antes y después de eliminar el elemento. Vamos a imprimirla acá, antes y después. Entonces, primero tiene todos estos elementos, luego elimina el último, a menos que yo le diga que quiero eliminar alguno en particular, por ejemplo, que me elimine el que está en la posición 1. Entonces acá, ¿qué dice? Que va a eliminar, este está en la posición 0, este está en la posición 1, elimina el 2, y bueno, y se queda con los otros elementos, ¿está? Entonces el pop lo pueden usar con o sin un índice, diciendo cuál es el que quieren eliminar. Obviamente, si ponen un índice que no existe, bueno, va a saltar un error. Eso que tienen que tener cuidado de no caerse de las estructuras. Entonces, bueno, si eliminan alguno que existe, si es que le van a poner el índice, ¿no? Bueno, así como tienen el pop, también podrían haber usado el append, por ejemplo, para agregar elementos. Entonces, mi lista 3.append y vamos a agregar el 100. Entonces, ahora vamos a mostrar la lista 3 con todos los elementos que tiene. Ya ahora saqué el pop, así que no elimina el 7, sino que ahora agrega el elemento 100 al final de la lista. ¿Ah? Bueno, y fíjense lo que pasó con eliminado. Me dice que tiene none, porque eliminado, cuando yo agrego un elemento, no me devuelve nada. O sea, va a haber algunos métodos en las listas que no devuelven nada. Entonces, por ejemplo, el método sort. El método sort, ¿qué es lo que hace? Me va a ordenar la lista, pero yo no le puedo asignar supongamos que vamos a crear otra lista,
Bueno, voy a comentar esto, así como comentar esto. Vamos a hacer de cuenta que me voy a crear otra lista acá, la lista, mi lista 4. Mi lista 4. Y a esta lista 4 le voy a asignar elementos desordenados. ¿Ah? Supongamos que tenemos eso. Vamos a ponerle un 4. Entonces yo luego puedo decir mi lista 4. Bueno, si yo trato de imprimir una variable que no existe, obviamente me va a saltar una excepción, ¿no? Bueno, pues yo le puedo decir así, mi lista 4, y le voy a mostrar mi lista 4.sort. Ya dijimos que el método sort me va a ordenar la lista. Entonces, luego vamos a mostrar lo que tiene la... Ah, bueno, ahí la estamos mostrando. Vamos a borrar todo esto. Entonces, me muestra, si yo esto, no puedo, digamos, mostrar lo que devuelve un método, porque el método sort me devuelve nada. Ni siquiera se lo puedo asignar tampoco a una variable. Eso es lo que les estoy tratando de explicar, que no me va a devolver un no, un nada, nada. Yo puedo decir a nada, le asigno esto. Porque cuando yo ordene directamente, en todo caso, lo que tengo que hacer es ordenar la lista y después mostrarla. Y acá mostrar mi lista 4. Ya la ordena y me la devuelve ordenada. ¿Ah? O sea, no traten de asignarle la lista ordenada a una nueva variable, porque la variable nada tiene none. ¿Ah? O sea, si yo digo print nada, acá, ¿a dónde acá? Print nada, la variable nada va a tener none. ¿Por qué? Porque el método sort no devuelve nada. Al contrario, uno se podría haber pensado, bueno, acá nada tendría la lista ordenada. No, no tiene la lista ordenada, no tiene nada. El método, el tipo none también es un tipo de datos que Python tiene, que significa que no tiene que no devuelve ningún valor. O sea, justamente son objetos que no tienen ningún valor asignado, ¿tá? Entonces, sí, si ustedes hubieran querido comentar varias líneas, por ejemplo, yo si hubiera querido comentar todo esto, lo pueden comentar usando 3 comillitas y hasta donde yo quiera comentar. Le asignan 3 comillas y listo, que también les permitía agregar, asignarle a un string varias líneas, o sea, crear string de varias líneas. ¿El none viene a ser como el null de otros lenguajes? ¿O acá también existe el null? No, es distinto del null. El none significa que no tiene asignado ningún valor. Pero Null, sí. claro, el null bueno, por ejemplo, en JavaScript ustedes, no sé quiénes han estado programando con JavaScript, pero en JavaScript también existe el null y también el none. No existe existe el valor así que no tiene ningún valor, que significa simplemente que no vale nada, que no tiene asignado un valor, pero no sería un null. Es simplemente que no tiene ningún valor asignado. ¿Ah? Em, ¿Qué más? Por ahí también se puede usar ese none para reservar lugar. O sea, hay veces que lo usan para eso. O sea, definen alguna variable y le asignan un valor none. No le asignan ningún valor. Posiblemente lo vean en algún momento. Bien, ¿qué más se puede hacer? Bueno, pueden eliminar elementos, pueden ordenar y crear una nueva lista. Así como la pueden ordenar, la pueden luego, o sea, ahí la muestran ordenada, vamos a imprimir, a revertirle el orden, o sea, ordenarla en vez de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces podrían hacer así como que mi lista, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. En vez de sort le podrían poner reverse, punto, reverse. A ver, remove le puse. Y el reverse me va a ordenar la lista, pero ahora al revés, ¿está? Igual también lo podrían haber hecho como hicimos recién, que directamente muestran la lista
y con los dos puntitos con el negativo, o sea, esto hubiera sido lo mismo que imprimir así, que imprimir, porque ahí no es que podrían haber hecho acá en Control C. Vamos a imprimir mi lista 4, 2 puntos, 2 puntos, menos 1. Bueno, ahora la va a volver a invertir. A ver, ¿está? La reordenamos. Si no hubiéramos hecho esto, ¿dónde está el reverse? En ese caso, hubiera sido el efecto de, vamos a hacer de cuenta esto, el reverse, que recién lo decía, creo que Alan, que había otra manera de invertir una lista. ¿Tá? Entonces, bueno, una es usando reverse, otra es haciendo esto. ¿Tá? Es el mismo efecto. Esto sería con indexación. Y la otra es usando el método reverse. Pero primero, bueno, la tuvimos que ordenar. Entonces, por ahí termina siendo más sencillo hacerlo con indexación, ¿no? Invertir la lista. Bueno, pero ordenada en este caso. ¿Qué más? Bueno, de las listas, fíjense el ejemplo que salía en la diapositiva, que está bueno, que decía, bueno, hay dos maneras de crear una lista. Esto es con strings. Vamos a ir a chusmear acá. Dice, hay operaciones que no modifican una lista, ¿ah? Que eso recién lo veíamos. Es como que si yo busco el mínimo o el máximo, no se va a modificar la lista, solamente lo busca y me lo devuelve. ¿Tá? Todas estas operaciones no la modifican, pero sí el append sí me va a modificar la lista porque le va a añadir datos, ¿está bien? Lo mismo que en el insert pueden insertar en una posición en particular. Esto, el remove, también estaba bueno el remove, bueno, directamente elimina la primera ocurrencia. Recordemos que en las listas sí admiten repetidos, entonces si el dato está repetido va a eliminar el primero que encuentre. Eso para tener en cuenta. No es que elimina todas las ocurrencias del 2, sino que va a eliminar solamente la primera vez que lo encuentre. El pop elimina el último o el que yo le indique en un índice, bueno, sort la ordena, y acá estaba lo que yo les decía, que el tema de la copia, de cuando yo a una lista le asigno otra lista, si yo se la asigno sin volver a crear una nueva lista, cuando yo modifique, es como ahí tuviéramos punteros. En realidad lo que yo cambie en la lista 1, lo va a también cambiar en la lista 2. Mientras que si yo hago una nueva lista o una copia, ¿tá? Probémoslo. A ver acá. Supongamos, tengo la lista 1, que tiene, bueno, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y tengo la lista 2. Bueno, list 2. Y le asigno lo que tiene list 1. Entonces ahora mostramos lo que tienen las dos listas. Print lista 1. Y vamos a imprimir la lista 2. Lista 2 y list 2. Entonces, hasta acá me va a mostrar las dos listas iguales, ¿no? Pero si yo vengo y solamente quiero modificar la lista 1, vengo y ahora hago a list 1, asignale otro número. En la posición 0, porque las listas sí son mutables, entonces yo le puedo cambiar y en vez de asignarle un 1, le asigno un 100. Y ahora imprimo las dos listas. Si son mutables significa que sí le puedo modificar una posición de la lista, ¿no? En este caso, o le podría eliminar. Fíjense, yo solamente a la lista 1 en la posición 0 le modifiqué y le cambié el valor. Sin embargo, se cambió en las dos listas, porque lo que termina pasando es que las listas terminan apuntando a la misma posición de memoria. Entonces, cuando yo creo la lista 1 y le asigno a lista 2 lo que tiene lista 1, lo que termina pasando es que lista 2 termina teniendo la misma dirección de memoria a la que apunta la lista 1. Y bueno, y acuérdense que teníamos
¿Ustedes saben algo de las memorias HIP y eso, la memoria dinámica? Sí, lo vimos en perdón, en ingeniería de Bueno, software, ¿no? Sí, resulta con Juanjo. Claro, Estructura. resulta que tenemos una memoria RAM. Esa memoria RAM está dividida en sectores. Hay una memoria que es estática y una memoria que es dinámica. Entonces, todo lo que es las cosas que van a crecer, como por ejemplo las listas, lo que se pueden modificar de manera dinámica, se van a almacenar, se les va a asignar memoria de manera dinámica, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es reservar en la memoria estática una dirección de memoria a la que van a apuntar. O sea que lista 1 y lista 2, en realidad, lo que tienen es una dirección de memoria en la que va a estar almacenada realmente en la memoria dinámica la lista. ¿Ah? Así que cuando yo hago este tipo de asignaciones, lo que termina pasando es que las dos variables, lista 1 y lista 2, list 1 y list 2, contienen la misma dirección de memoria en la que existe realmente la lista en la parte de la memoria dinámica. ¿Tá? O sea, estaban apuntando al mismo lugar en la memoria dinámica. Pero si yo hubiera creado así, a list 3, le asigno, que hay distintas maneras de asignarle, ¿no? Pero le podríamos asignar list 1 punto copia, punto copy, ahí, una copia. Entonces, cuando yo modifico la lista 1, en realidad, si yo muestro lo que tiene la lista 3, esa lista no va a variar, porque apunta a otra dirección diferente, no como lista 1 y lista 2, que apuntan a la misma dirección de memoria. ¿Ah? Entonces, lista 3 tiene una copia, es independiente de las otras dos. Las otras dos, por la forma en que fueron creadas, terminan apuntando a la misma dirección de memoria y cualquier modificación que yo haga en la lista 2, en la lista 1 se va a hacer también en la lista 2. Porque en realidad existe una lista en la memoria dinámica a la que esas dos están chusmeando, están mirando. Mientras que en este caso, lista 3 es independiente. Otra manera de haber creado una copia es, podríamos haber hecho así, list eh, de list 1. A ver, ahí, list 3 también sigue siendo una copia independiente. ¿Tá? Bueno, y hay otras maneras más. Sobre listas, por ahí eso para tener en cuenta, ojo cuando asignan copias, de cuando hacen esto, de hacer asignación de una lista a la otra, si ustedes no quieren que les pasen cosas raras en sus programas, por ahí la idea es que creen una copia o que generen una nueva lista a partir de la lista que quieren copiar, ¿no? O sea, que quieren asignar. Eso para tenerlo en cuenta. Por ahí me quedó medio fiera el dibujito ahí. Y ya pasamos a chusmear, vamos a ver antes que las tuplas los diccionarios. ¿Han visto diccionarios en otras materias? No, ¿En Java? ¿No? En EDA también, No. no, en estructura de No. datos no vimos. me parece que no. No sé, la verdad. Bueno, Ah, eso. Diccionario los sería parecido a un diccionarios, mapa. bueno, ustedes imagínense un libro de diccionario de los nuestros, ¿no? Cuando nosotros queremos buscar en un diccionario de los que son más antiguos, por ahí ustedes, algunos son más jóvenes y ya no usan tanto el diccionario, pero si uno va al diccionario, al librito diccionario, normalmente busca una palabra y va a encontrar el significado. ¿Tá? Y puede pasar que una palabra tenga, o sea, normalmente buscamos la palabra y ahí va a estar la palabra y no debería estar repetida. Bueno, acá también es como que vos tenés una palabra que es la clave y vas a tener asignado un valor. O sea, los diccionarios me almacenan pares donde tengo la clave, que nunca se va a repetir, y el valor que esa clave guarda. ¿Tá? O sea, por ejemplo, similar. Vamos a crear así la variable dic, que es un diccionario, que ¿qué es lo que va a contener? Va a contener, y acá en tres aves, vamos a ir guardando pares. ¿Cómo se da cuenta? Porque van a estar separados cada uno de estos pares por 2 puntos. Entonces voy a tener, por ejemplo, clave 1, que tiene asociado el valor 1. ¿Ah?
Vamos a crear otra clave 2. Clave 2. No se pueden repetir las claves. Le voy a asociar, ¿qué pasó? Valor 1. Pueden tener repetido el valor, pero no la clave. Las claves deben ser diferentes, ¿tá? En este caso yo les estoy asignando strings. Bueno, no me da error, pero podríamos hacer un print del type de dict, type de dict, y también podríamos imprimir dict, print dict. Entonces, ¿qué me muestra? Fíjense, me dice que el tipo ya detecta que es del tipo diccionario y no me da ningún error y acá me muestra todos los valores y sus datos. Por ejemplo, podría haber tenido yo algo así como datos supongamos que el diccionario hubiera sido de un cliente. Cliente, donde yo diga, bueno, el nombre del cliente se llama Mario y tiene un apellido Se Sosa. conectó Carlos por las dudas. Ah, bueno, supongámosle que tenga la edad y que la edad valga, no sé, 15. Fíjense que puedo almacenar pares con distintos tipos de datos, ¿no? Las claves no se tienen que repetir. Ahí saludamos a Carlos. ¿Cómo Bueno, va? edad 15, pongámosle la estatura, uno más, estatura. ¿Las llaves sí tienen que ser cadenas? Eh, no, podemos tener llaves de tipo numérica, no hay Ah, pues. problema. 1.75, supongamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo de un cliente podemos ir almacenando los datos de un cliente en un diccionario, siempre y cuando las claves sean diferentes. La clave en este caso yo le puse todas string, porque por ahí es como que se ve un poquito más la utilidad. Pero podríamos haber usado datos numéricos siempre y cuando siempre sean únicas. Yo no puedo repetir las claves. Ahí lo saludamos a Carlos y continuamos. Así por ahí también tiene algún anuncio o algo. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? No, por ¿Cómo acá. Hola, va? ¿cómo va? Hola. ¿Cómo andan? Bien, ¿Todo bien? bien. Todo lindo. Acá Bueno, estamos. me alegro que Viendo un sigan poquito con de... terminando lo de lo que nos quedó pendiente del cuatrimestre anterior, ¿no? Así que ¿no? Bueno, en este caso estábamos Remote. viendo con Esto es Python. Python. Estábamos trabajando Ah, con ya está, Python. arrancamos con Python. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Yo en este Así momento que... estoy en México, donde la hora es Uy, qué las hermoso. 5. No, sí, pero estoy en México en los lugares, no playa. Ah, bueno. En la En Ciudad la de ciudad México. que, que tiene polución, un tráfico endemoniado, está en la altura, te cuesta respirar. No es el lugar de playa que uno Ah, cree que es bueno. Cancún o ese tipo de cosas. Entonces, Promoviendo. ¿trabajando o visitando No, familia? no, trabajando acá. Yo tengo alguna empresa acá y impulsando algunas empresas. Hoy publiqué por ahí, y esto siempre sirve de noticia para ustedes. Aumentaron las exportaciones de servicios y sobre todo de software bastante. El año pasado, se supone que este año va a seguir así y lo veo yo porque tantos mercados, este mercado, México, Estados Unidos, está lleno de empresas argentinas tratando de vender software, porque el mercado argentino está un poco deprimido, entonces. Pero bueno, nada, eso es una buena noticia, que haya gente que esté buscando mercados y que esté logrando contratos, ¿no? Así que, pero bueno. Claro, por supuesto, ¿no? Ujú. La semana que viene arrancamos con redes y seguridad. Lo único vamos a hacer un cambio porque la profesora Astrid tuvo un tema de que justo le salió un empleo muy bueno en Córdoba y la consume a full, así que vamos a cambiar, vamos a poner dos profesores, uno para redes y uno para seguridad. Así que si todo va bien, el martes arrancamos con seguridad informática a las 18. No se olviden que ahora van a tener martes, miércoles, jueves y viernes, 18 a 20. 2 días seguridad informática y 2 días redes, ¿sí? ¿Mm? Muy bien. Bueno, Y Van a estar a full. de acá a unos días, yo supongo que un poquito que avancemos más, de esto lo tengo que coordinar bien con Mariela,
Luego, y con Andrea, vamos a hacer alguna charla sobre inteligencia artificial, donde armar algunos modelos de inteligencia artificial como modelos simples, digamos, como, no simples, bueno, usando algunas herramientas de inteligencia artificial, pero no el chat GPT para hacer consultas, sino para desarrollar en low code, como se llama, digamos, megaprogramas, ¿no? Por ejemplo, un chatbot inteligente, ese tipo de cosas. Vamos a ver si hacemos algunas demostraciones de Copilot Studio, que sería la herramienta de Microsoft en este caso. Copilot y Copilot Studio, pero me gusta más Copilot Studio porque es más para ustedes, más para desarrollo, digamos. El Copilot es como el ChatGPT, digamos, es para consumo masivo. Y luego vamos a ver si hacemos un poquito más adelante una charla sobre blockchain, digamos, ¿no? Que me parece también necesario que puedan conocer un poco, por lo menos, las reglas básicas, cómo funciona, cómo es, para qué sirve, ¿eh? Así que, pero eso vas avanzándolo un poquito más adelante en el cuatrimestre. Buenísimo, mira qué interesantes temas que están trayendo, ¿no? O sea, la verdad que muy interesante. Vos sabés que en realidad el tema de inteligencia artificial en el desarrollo está impactando mucho, no tanto por la mejora en el desarrollo, que sí hay de algo de eso. Ustedes saben que hoy por hoy es posible mejorar algunos programas con inteligencia artificial, mejorar el código, hacer algo de ingeniería del software, hacer algo de testing. Pero eso no es lo más relevante, sino que hay herramientas que permiten hacer cosas realmente más desafiantes e inclusive a los programas que ustedes tengan, aplicarle alguna cosa que pueda ser hecha con inteligencia artificial. Por eso me interesa, por ejemplo, hacer algún chatbot inteligente, de forma tal de que si usted hace una app, esa app le puedan embeber un chatbot inteligente, que es algo que probablemente alguno tenga que hacer, porque casi todas las aplicaciones hoy tienen algún WhatsApp, un Facebook o lo que sea, un Telegram, digamos, atachado, y entonces ese sea inteligente, que pueda no solo tener machine learning, sino que a su vez pueda tener reglas de consulta en la base de datos. Ustedes saben que, perdón, Mariela, por meterme en este tema y cortarte No, no, para nada, me parece muy interesante. Eva. No claro, sé ya que los chicos están, si están... claro, una cosa, cuando ustedes ven una aplicación tipo el ChatGPT o Copilot, o Gemini o el que sea, el de Meta, el de WhatsApp o el que sea, en realidad lo que hace es explora sobre el universo conocido que hay entre un montón de bases de datos, los cuales tienen accesos esos chats o esos, esas aplicaciones, y pueden prontear ahí dentro de un universo de base de datos genérica, digamos, ¿no? Que están en algún lado de la nube. Lo que yo quisiera que ustedes aprendan, no tanto eso, porque eso lo pueden sacar casi si se ponen, lo hacen, lo van a poder hacer un poco intuitivo, si bien hay reglas para prontear es preguntar, ¿no? De cómo empezar a preguntar, pero si bien hay reglas, yo lo que quiero que ustedes aprendan es cómo eso lo ligan con los sistemas de forma tal que la inteligencia artificial entre dentro de la información de los sistemas y saque información de los sistemas. Es decir, vamos a suponer que usted hicieron una aplicación para un restaurante y que alguien pueda preguntarle vía chat, decir si, por ejemplo, la comida es apta para celíaco o si tiene omega 3 o no sé qué cosa, y que puedan entrar a la base de datos de su restaurante con los condimentos, no sé, los elementos con el cual se produce y darle una respuesta a ese individuo. O decir, averiguar en el sistema de reservas cuántas veces ya vino ese cliente y decirle, mire, gracias por venir, la última vez estuvo en una mesa contra la ventana, si quiere le reservamos la misma. Pero para eso la gran diferencia entre una cosa y otra es que accedemos a las bases de datos de nuestras aplicaciones. O sea, accedemos, la inteligencia artificial accede, ¿sí? Es como un programa, que es la gran diferencia. Una cosa es accedo al universo total y otra cosa es accedo al universo total más a mis bases de datos. Y eso cambia sustancialmente, digamos, el objeto de los programas. Entonces, que vamos a tratar de meterlo en eso. ¿Cómo hacemos para meterlo? Por lo menos con una de las herramientas, no creo que tengamos tiempo, hay muchísimas herramientas, pero Es muy una de las amplio. herramientas, perdón, Que es muy amplio, muy, muy, muy muy, muy amplio. amplio. O sea, Pero a mí hay me parece que tan- Copilot es lo impresionante. más genuino porque es Microsoft, ahí pueden meter en datos que puedan trabajar en SQL Server, que puedan trabajar en Excel o cualquier otra fuente de datos o un sistema que tengan armado sobre una base SQL.
En realidad, con Copilot Studio pueden hacer esas reglas y, bueno, y acceder a esa información, lo cual sería combinado con lo anterior. O sea, ustedes pueden ver todo el universo de información al cual acceden estos sistemas de inteligencia artificial, más lo que ustedes tienen domésticamente de acceso propio, de su sistema propio, ¿no? Y eso también vamos a tratar de meter algún cachito sobre el tema. No lo vamos a ver en seguridad, pero lo vamos a ver cuando hablemos de inteligencia artificial, de cómo es la seguridad entre la inteligencia artificial, porque si yo le digo que ustedes pueden hacer una aplicación que se meta dentro de su base de datos, con inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa puede ser autónoma y generar nuevas programas que busquen información dentro de su base de datos que a lo mejor ustedes no la quieren dar, o no la deben dar, o no la pueden acceder. Entonces tenemos que ver un poco cómo protegemos nuestra data, digamos, porque la inteligencia artificial sabemos cómo empieza, pero no cómo termina, digamos, ¿no? Sabemos lo primero que preguntamos, pero no sabemos hasta dónde llega, sobre todo cuando es generativa y autónoma. Autónoma quiere decir que en realidad funciona independientemente que usted le den un prompt. Hay inteligencia Va artificial. aprendiendo. ¿Cómo? Va aprendiendo cosas nuevas a partir de las redes Claro, claro, neuronales, los agentes. como nuestras neuronas. Exactamente. Ustedes saben que hay como dos cosas, ¿no? Está la inteligencia artificial, como la conocemos, donde un ser humano frontea contra una inteligencia artificial. Eso es casi lo más común que hay, que es lo que pueden ver en el chat de GPT. Pero después está la inteligencia artificial que crea agentes. Agentes, ustedes crean un pseudoprograma, para llamarlo de alguna manera como ustedes están acostumbrados a verlo, que hace algo con inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, yo quiero ver de todas estas transacciones las que tienen algún error en la registración, no sé. Y eso funciona solo, una vez que ustedes lo armaron, funciona solo. El sucede que funciona solo en algunas inteligencias artificiales son autónomas. ¿Qué quiere decir? De que si de alguna manera la inteligencia artificial empieza a detectar muchos errores, genera otra inteligencia artificial, a la cual puede ser que usted no sepa que está funcionando, que empieza a hacer otro tipo de investigaciones, ¿entiende? Entonces ahí entramos en un terreno mucho más delicado, donde es muy importante hacer un assessment o hacer un análisis bien de la seguridad de los datos, a qué dato puede entrar lo que yo programé dentro de inteligencia artificial o lo que programó la propia inteligencia artificial. ¿Hasta dónde le dejo entrar, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bueno, nada, no quiero ahondar en eso porque vamos a hacer por lo menos una clase o dos. Copilot Studio sería un equivalente a N8N. La verdad que no sé qué es el N8N, algo me pierdo ahí. No sé. Copilot Studio es un producto de Microsoft que ChatGPT también lo tiene Gemini, también lo tienen varios, pero es un producto, es como un... ¿Te acordás, Mariel, usamos alguna vez Visual Studio o no, no? Sí, 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 lo han usado los chicos. Bueno, Visual Studio es un desarrollador de aplicaciones, digamos, donde de alguna manera me permite ir diseñando. Bueno, lo mismo, esto es como un ambiente de desarrollo, pero de inteligencia artificial, el Copilot Studio, digamos. Mm, Muy bueno, muy interesante. Ojalá que tengamos la oportunidad de, bueno, mm, de tener mm. esta introducción a Copilot que por Sí, ahí sí, se que está es un desarrollando, tema. ¿no? Para que, Lamentablemente no nos da el tiempo para ver claro, otras inteligencias artificiales. Lo que pasa es que tampoco les va a servir que nosotros le enseñemos lo que hoy hay, porque dentro de 4 meses va a ser totalmente distinto. Lo único que le podemos enseñar es alguna para usarla como, y de ahí en más el autoaprendizaje, que es lo mismo que pasa en toda esta actividad de de la todas maneras, tecnología. claro, esto es una tecnicatura, pero que sepan que después hay un montón de, no sé, bueno, uno Cursos. puede ir avanzando, ¿no? O sea, en carreras de grado, incluso de Mm. diplomaturas o cursos o Cursos, hay muchos cursos. capacitándose. Hay Sobre un todo en montón estos de temas formas, tan técnicos, perdón, Mariela, en todos estos temas tan técnicos hay mucho curso, porque todavía las carreras, hasta que se ¿sí? readecúan con todas estas tecnologías, demoran un poco más, ¿no? Por supuesto que la licenciatura está dando vuelta, y en algún momento vamos a hablar si alguno quiere seguir la licenciatura en sistema que tiene la Dachar y se va a poder inscribir, ya no va a seguir con nosotros, porque
Y nosotros solo vamos a hacer la tecnicatura, estamos haciendo la tecnicatura, pero bueno, podrían seguir. Lo vamos a hablar más adelante porque si no le complicamos la vida por ahora pensando eso, ¿sí? Bueno, gente, sigan, por favor, Mariela. ¿Mm? Sí, una cosa que te iba a comentar que por ahí, si bien la inteligencia artificial se logró hace no tanto tiempo, se viene investigando desde hace un montón. Una hermana mía que estudió, bueno, la licenciatura como yo aquí en San Luis, eh, ella su tesis la hizo justamente basada en investigación sobre agentes y redes neuronales, que son los precursores de lo que es la inteligencia artificial hoy en día, y gracias a lo cual la inteligencia artificial hoy va aprendiendo cosas nuevas. O sea, la inteligencia artificial va aprendiendo, y es porque trabaja justamente con estos agentes y redes neuronales. Bueno, Yo en súper realidad interesante. empecé a usar inteligencia artificial hace 30 años más o menos, para que tengan una Y idea. era hace un montón de tiempo que hizo la tesis, ¿sí? Sí, Cierto que pasó. para hacer análisis predictivo de falla de equipamientos industriales, es decir, por ejemplo, una turbina, un motor eléctrico, un generador de electricidad, una cosa así, sobre todo equipos sofisticados como pues una central eléctrica, una central nuclear. Entonces yo había desarrollado software que le permitía, a partir de la medición de vibraciones y de ruidos, ¿no? Tomar eso, hacer, no lo voy a complicar, pero porque era medio sofisticado, hacer lo que se llama una transformada de Fourier, que es en realidad un algoritmo que permite dividir la frecuencia de las vibraciones y los movimientos en frecuencias básicas. Y con eso se hacía un análisis espectral y se diagnosticaba si tenía un rodamiento, vieron la que gira, que tenía algún problema, alguna bolilla, o tenía falta de lubricación, o tenía desalineación, determinado problema. Y eso lo hacíamos con inteligencia artificial, haciendo análisis de otros casos parecidos y tratando de hacer un análisis de lo que se llamaba la inteligencia artificial predictiva. Lo que sucede es que lo que ha cambiado en estos años es que primero, hoy por hoy el universo de datos es infinitamente más grande. Aquellos universos de datos eran muy chiquitos y no teníamos más para hacer más datos y no teníamos capacidad de procesarlo. Y esa es la segunda, que tampoco los procesadores permitían una gran capacidad de procesamiento, así que había una limitación física de procesador y de base de datos, digamos, ¿no? Las nuevas, el gran advenimiento en los últimos años fue procesadores recontra ultra rápido y por el otro lado el acceso a base de datos infinita, digamos que hoy por hoy nos da la posibilidad de juntar datos por todos lados, ¿no? Claro, las Inclusive, bases de datos distribuidas, porque antes, claro, al no tener las bases de datos distribuidas, había problemas de espacio, entonces era una preocupación, una limitación el tema del espacio. ni hablar, sí. Y inclusive hace poco Satya Nadella, que es el presidente de Microsoft, precisamente ya que estamos hablando de Microsoft, anunció haber llegado a poder obtener un chip cuántico que se llama Majorana, en honor al físico, italiano, y Majorana aparentemente, bueno, sería, un día vamos a hablar, la computación cuántica, el problema que tiene es que más allá que consume un montón de Recording energía, stopped. y otras cosas es que suele tener errores. Entonces lo que ha pasado, que aparentemente con Majorana, que es un método, por otro lado, que genera unos nuevos estados de la materia. Estamos entrando en un tema conceptualmente complicado. Usted sabe que la materia tiene tres estados: líquido, gas o sólido, digamos, ¿no? Si quieren ponerlo sólido, líquido y gaseoso. Y se comporta de acuerdo al recipiente que lo contiene, en el caso del gas, igual que el líquido, pero con la gravedad, y en el caso del sólido, donde se congeló, donde se guarda. Bueno, ahora hay un cuarto estado de la materia que se produce a una temperatura como de menos 273 grados, que es 0 grados Kelvin. Absoluto. Es cero absoluto, exactamente. Más, para aquellos que no saben algo tanto de física, nada puede pasar por 270, menos de 273. La física no lo permite, digamos, es un límite físico, digamos. No es un límite que las heladeras no permiten enfriar más de eso, sino que no hay. Se supone que a los menos 273 los sólidos se empiezan a convertir en una forma diferente de la materia, ¿no? Bueno, nada, por ahí pasan la computación cuántica. Lo que tiene la ventaja de la computación cuántica, que permitiría exponenciar por miles la capacidad de procesamiento. Y bueno, nada, o sea, estamos en una época de grandes Grandes anuncios, cambios. digamos.
Grandes Sí, sí. cambios, definitivamente, ¿no? Lo cual no sabemos todavía si va a ser comercialmente apta, si va a ser solo para computadoras que van a estar en algún lado. Todavía no tenemos información si a nuestra casa va a poder llevar un chip cuántico, por decirlo. No son chip, ese es el tema, pero un procesador cuántico. Pero yo también en algún momento me decían que no podían los chips pasar de determinada velocidad de procesamiento y hoy la pasaron 1000 veces más, digamos, ¿no? Así que no me animo a predecir nada en esta vida, digamos, de la tecnología. Bueno, vamos, seguimos, Mariela. Continuamos, Dale, continuamos. escucho un Bueno, carchito más. Gracias. Gracias a ustedes. gracias, Carlos. Muy interesante todo lo que nos contabas. Bien, voy a compartir entonces. Uy, comparto. Y estábamos con el tema de los diccionarios, ¿no? Entonces estábamos viendo que estas estructuras de datos almacenan pares de clave-valor, ¿tá? Y que las claves no debían repetirse. Entonces, digamos, yo puedo tener los valores repetidos, pero no las claves. Entonces, un diccionario directamente lo declaramos cuál es nuestra variable, siempre va entre corchetes, van separados por comas y siempre va el nombre de la clave y el valor que tiene asociado, ¿tá? Entonces, nosotros podríamos imprimir o todo el diccionario o imprimir, por ejemplo, el diccionario y acá hay algunos métodos, ¿no? O sea que nosotros podríamos decirle, bueno, se llama cliente ahora, cliente, cliente, punto, y acá, si ustedes se fijan, tenemos algunos métodos y entre esos métodos tenemos el de case que nos va a imprimir las claves. Entonces, si nosotros queremos conocer solamente las claves, me va a mostrar que tiene el nombre, el apellido, la edad y la estatura. Entonces, eso es mi diccionario. Bueno, acá me dice que le diga, yo borré la variable dic, por eso queda el error, que es cliente. Entonces, ahí sí me dice que el tipo de cliente es un diccionario y que las claves son nombre, apellido, edad y estatura. Así como imprimimos las claves, podríamos haber mostrado, por ejemplo, los valores. Entonces, con punto, accedemos a los métodos y ahí podríamos haberle dicho, bueno, mostrame cuáles son los valores. Y ahí me dice que se llama Mario Sosa, que tiene 15 años y que mide 1,75. O le podría decir que imprima todo el diccionario o el diccionario.items, que también me va a imprimir todos los ítems del diccionario. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera guardar eso, mostrar directamente. Si le digo que me imprima el diccionario.items, si ustedes se fijan, lo que me devuelve son los pares en forma de tuplas, que son lo que vamos a ver ahora en un rato. ¿Ah? Pero esto que está acá me demuestra que los diccionarios en realidad lo que almacenan son tuplas. ¿Mm? Bien, que es otro tipo de datos que nosotros tenemos. La Y ahí le opción key, podríamos, la opción case permite que yo le ponga una llave o, por ejemplo, si quisiera traer solo apellido, yo se lo puedo poner con la función, con el método case. Podríamos indexarlo. Ah, como si eh, fuera una lista cliente, cualquiera. claro, por ejemplo, cliente en la posición 0, a ver qué me devuelve. No, no me devuelve. No se podían indexar los diccionarios. Sí, sí se pueden indexar. Eh, cliente, si lo imprimimos, me Tenemos que debería decirle decir. cuál es la llave, ¿no? La key. Claro, está. Directamente le tendríamos que decir acá que me muestre de la llave nombre. ¿Vos qué querías? El nombre. No, sí, un ejemplo, claro, eso, un Claro. ejemplo El cualquiera, ¿cómo nombre o hacía? el... Ah, Ahí, si vos querés agregar, esa era la pregunta, si le querés no. agregar Eso alguna... exactamente, no, eso Ah, bien. exactamente que había hecho, porque no sabía si se manejaba por índice o por la llave. No, por las llaves, que por eso no se pueden repetir. Entonces, pero sí podemos agregar nuevas llaves, eso sí, podemos decirle, bueno, por ejemplo, al cliente, supongámosle que además me falta y le quería guardar yo el domicilio. Entonces, ¿cómo la creamos? Le podríamos decir acá que al domicilio, si bien no existe, no me va a dar error, me lo va a generar, me va a decir, bueno, de cliente, el domicilio, asignale, no sé, un 1, 2, 3. Y esto me va a modificar el diccionario. Entonces yo ahora puedo imprimir de vuelta print
cliente, el domicilio, por ejemplo, y debería mostrarme Junín 1, 2, 3. Porque crea de nuevo, lo modifica, digamos, me agrega un par de llave y valor. ¿Ah? Entonces ahí, si ustedes se fijan, entonces la manera de agregar nuevas clave valor es así. Si Aguarda, yo ya profe, la que había hubiera dejado de tenido, grabar. Había dejado de grabar cuando estuvo recién Carlos. vean, después puedo hacer porque ya que como que quedó muy largo, justo entró Carlos y voy a hacer un videíto directamente Ok. mostrándoles de vuelta si quieren esto. Bueno, lo otro que les iba a decir acá es que, por ejemplo, si yo pongo una clave que ya existe, por ejemplo, nombre, lo que va a hacer es, me va a modificar el valor del nombre, de la clave esa, porque en la clave nombre tiene como correspondiente Mario. Le puedo poner acá, no sé, Juan. Entonces después imprimimos el cliente y ya me modifica lo que tiene asociado a esta clave. O sea que si la clave no existe, la agrega y me agrega el par. Pero si la clave ya existe, no me genera una nueva clave, sino que sobrescribe la que ya está, le sobrescribe el valor en realidad, no la clave. La clave no se sobrescribe, ¿tá? Entonces, bueno, se pueden generar, por ahí los diccionarios están tan cómodos para almacenar, por ejemplo, información de este tipo, donde tenemos siempre asociado a una clave un valor, donde necesitamos. Por ahí están buenos los diccionarios, o sea, típico de una agenda, ¿no? O cosas por el estilo. Dentro de un diccionario, yo puedo tener listas, o sea, puedo tener todo lo que, perdón, puedo tener en un diccionario, Disculpe, no está grabando. Sí, no, ya. no estoy grabando. A ver, lo grabo de vuelta, pero esa parte ya la perdimos y justo entró Carlos, por eso dije, bueno, después hacemos una grabación aparte con los tipos de datos de estructuras y hacemos una grabación más prolija. Tengo que dejar de compartir para grabar. ¿Dónde está? Acá. Recording Reanudar. in progress. Ahí está. Bueno, entonces los diccionarios los tenemos por acá. Sobre los diccionarios tenemos que son mutables, que no son ordenados, o sea, no es que da lo mismo después, o sea, cuando yo lo imprimo no necesariamente me los va a imprimir en orden a la información del cliente, ¿está? No admite duplicados de la clave. Fíjense que acá dice un atachadito solamente de la clave, pero sí pueden estar duplicados los valores. Recordemos que son pares de clave-valor, ¿sí? Y las claves las podemos obtener usando el método case, los valores usando el método values y todo el par completo de clave-valor usando item, ¿sí? Tienen otros métodos, por ejemplo, el método min, si tienen para multiplicar, ¿sí? Que retorna el ítem con el valor más, el mínimo es el más bajo y el máximo bueno, el más alto, ¿no? En el caso de que sean comparables. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, yo les había comentado que cuando nosotros le decíamos que nos muestre, que haga un print del diccionario .items, lo que nos devolvía eran tuplas. Y las tuplas, eh, ahora vamos a ver qué es lo que son, ¿tá? Pero las tuplas, ¿a ustedes qué sensación les da? Que son estructuras tipo par, pero no necesariamente una tupla es un par de clave-valor, ¿tá? Es una estructura que no es tan usada la tupla. ¿Por qué? Porque la tupla tiene como característica que no es mutable. A ver dónde están las tuplas, acá están. Es una secuencia que no necesariamente es de a dos, a pesar de que lo que nosotros podamos suponer, puede tener la cantidad de elementos que yo le diga, pero no se puede modificar, ¿tá? Y, o sea, sí la puedo modificar, pero no le puedo poner elementos que sean mutables, ¿sí? No me permite guardarle diccionario o conjuntos o cosas, ¿sí? Entonces, la tupla es como que, por eso se dice que es no mutable. A ver, generemos alguna tupla.
Entonces, esos son los diccionarios. Vamos a generar una tupla. Tupla. Y la tupla se genera poniéndole entre paréntesis, ¿sí? Los elementos van separados entre paréntesis. Por ejemplo, 1, 2, podríamos tener acá otra tupla. 1, 2, ese es el tercer elemento. También empiezan desde 0, ¿sí? Y vamos a ponerle acá un cuarto elemento. ¿Ah? Entonces vamos a imprimir, vamos a hacer un print de tupla. Y vamos a imprimir también el tipo de tupla. Entonces, si lo imprimimos acá, me dice que el tipo de esta variable es del tipo tupla y que los elementos que contienen son esos. ¿Qué pasa si yo quiero modificar la posición 0? Entonces si yo llego a querer hacer esto, tupla, en la posición 0, en vez de que tenga un 1, le queremos asignar un 6, vamos a ver lo que pasa. Me dice que no. ¿Ah? Por eso que yo les decía recién que es no mutable. Le puedo asignar, así como con los strings, una nueva tupla, pero no puedo modificar lo que tiene el contenido de la tupla original que yo creé. ¿Tá? Entonces, eso no se puede hacer. Sí le podemos agregar cosas haciéndole así, tupla, punto, y acá nos muestra algunos métodos que tiene. Por ejemplo, yo le podría decir tupla.add, ¿tá? O convertirla en una lista. Si yo la quiero modificar, lo que me conviene es convertirla en una lista. ¿Está? Lo que podemos hacer también con las tuplas es esto. Miren, podemos desagregarla. Podemos poner una variable X, Y, Z, Y, ya que tenemos 4 elementos, igual a tupla. Y ahora imprimimos X, XY, YZ. Bueno, entre comillas. X. Tengo una Y de repetida. W, vamos a ponerla acá. X, W. Entonces me debería mostrar los elementos de la tupla. Bueno, están desordenados porque acá la W es el segundo elemento, ¿no? O sea, el 2. Eh, claro, acá es el 2. Bien, podríamos imprimirlo así. W, Y, Z. Entonces, con las tuplas lo que tienen es que son no mutables, claro, no la podemos modificar, y se usan por ahí por una cuestión de que cuando no queremos que se modifique, entonces nos es más cómodo porque, bueno, justamente no tenemos que andar prohibiendo que algo no se modifique, simplemente usamos tupla y listo. Si nosotros queremos que se modifique, lo que nos conviene es convertirla en una lista y listo. Entonces después, si queremos, le podemos hacer un append, un remove, ¿ah? Podemos hacer ese tipo de cosas con las tuplas. ¿Qué más podemos hacer con una tupla? Podemos indexarla, podemos directamente decir, bueno, print la tupla. De las tuplas no hay cosas, no son muy usadas y por ahí como que no las van a usar tanto como los otros elementos porque al ser tan poco flexibles, entonces, bueno, pueden imprimir algo, a lo mejor alguna posición en particular. Bueno, ahí está. Que me imprima lo que tiene en la posición 0, 1, 2. También podríamos imprimir de los diccionarios, a lo mejor, de la posición, ahí me está mostrando lo que tiene en la posición index 2. ¿Dónde está el elemento 2? El elemento 2 está en la posición 1. Si yo hubiera buscado el 1,2, me va a decir que está en la posición 2, desde la posición 0. Index, el elemento 1, 2. Así. Ahora sí. Busca ese elemento. Ese elemento está en la posición 2. Bien.
Sobre las tuplas no hay mucho para decir, solamente que son no mutables y que no son tan usadas y que por ahí sí se utilizan porque por una cuestión de que como que son más eficientes a veces para guardar cosas porque se almacenan en la memoria estática, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido suelen ser usadas por ese tipo de cosas o cuando no quiero justamente que ocupan menos espacio y por ahí esto como que es más rápido el acceso a la tupla, pero en ese sentido se utilizan más que nada. O sea, si yo me interesa que, bueno, tener elementos que se acceda rápido o que no se puedan modificar o que ocupen poco espacio, bueno, usaría una tupla, pero en general son poco flexibles. Bueno, vamos a pasar, ya miramos los diccionarios, a los conjuntos. Sobre los conjuntos sí tienen un montón de cosas que están buenas, porque los conjuntos sí son mutables, son desordenados y no admiten duplicados. Entonces está bueno que justamente cuando no quiero que haya duplicados, usamos un conjunto. Igual que, bueno, en los diccionarios no admitía duplicados en las claves, pero sí en los valores. Acá directamente no admite duplicados. Entonces, a ver, con los diccionarios, vamos con los conjuntos. Para crearlos hay distintas maneras. Por ejemplo, podríamos crear así, conjunto 1, igual a, y acá le podemos poner entre paréntesis eh, los elementos que yo quiera. Por ejemplo, set, y acá, eh, bueno, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner otro elemento más repetido, el 2. Bueno, el 2, el 2, el 2, el 2. Ya dijimos que no admite repetidos. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo, si yo lo creo así? Entonces, cuando yo hago un print del conjunto, vamos a ver qué pasa. Eh, conjunto 1. La variable no existe. Me imprime que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. ¿Tá? Los elementos repetidos, y si yo los quiero agregar, simplemente los va a ignorar. ¿Tá? Entonces, también lo podríamos haber creado así y no se va a quejar el Python. Si le hubiéramos puesto llavecitas, no, no va a haber problema, me va a imprimir también, lo va a tomar como que es un conjunto. Así que en ese sentido no hay problema, pueden usar cualquiera de las dos sintaxis sin problema. Si ustedes le ponen print el tipo, les va a imprimir que es un conjunto, type de conjunto 1. Les tendría que decir que es un set. Existe el tipo set y bueno, y tiene eso. Y después tiene un montón de métodos, como por ejemplo podríamos ver si hay algún elemento con el in, entonces directamente podríamos hacer un print de si está el 2 in el conjunto 1, me dice que sí. Si busco uno que no esté, el 6, me va a decir que no existe ahí. ¿Tá? Podríamos hacer la unión de dos conjuntos. Supongamos que yo tengo otro conjunto más acá. Conjunto 2, lo vamos a poner. Y le creamos un set con otros elementos. Lo que sí admite es un solo argumento, ¿está? Si yo le pongo así, supongámosle, 4,5,6,7, esto me va a dar un error porque me va a decir, no, el conjunto necesita un solo argumento, ¿está? Ahí en la línea 2 me va a alargar un error porque para poder crearlo sí o sí necesita que yo lo ponga o entre las llaves o entre un solo argumento, digamos así, una sola que lo encierre entre llaves o entre paréntesis, o entre corchetes incluso. A ver, vamos a ponerlo entre corchetes. Pero un solo argumento y lo va a entender que es un conjunto. ¿Está? Ahí lo entiende. Lo que podríamos hacer es que a un conjunto 3 le asignamos lo que tiene conjunto 1
punto, y acá tenemos los métodos, ¿no? Lo vamos a hacer una unión con conjunto 2. Y esto lo que va a hacer es, ¿no? Que directamente, nada, o hace la unión y listo, descarta los que están repetidos. Claro, como si fuera matemática. Claro, es como en matemáticas, ¿no? Así como tienen la unión, tienen la intersección, tienen, bueno, un montón de métodos ahí que los tienen en la diapositiva. A ver qué les dice. Vamos a chusmear la diapositiva. Les dice que tienen, bueno, el método add para agregar elementos. Tienen el remove y el discard. Vamos a chusmear eso, miren, porque eso está. Vamos a ponerle acá que a conjunto 3, le vamos a hacer un remove y vamos a remover el size. ¿Tá? Teníamos y vamos a imprimirlo. ¿Tá? Pero, ¿qué pasa si yo en vez de remover el 6 remuevo el 9? Uno que no está. Me da un error, porque el remover trata de eliminar elementos, pero da por hecho que existe. Si yo trato de remover, si no, yo tendría que preguntarle si el 9 está en el conjunto 3, entonces remover el 9, ¿está? Pero para también, en vez de hacer un if, que después ya lo vamos a ver a eso, podríamos haberle dicho, bueno, conjunto 3 punto discard, que por ahí está más útil, porque el discard, bueno, si yo quiero descartar el 6, como recién, que sí existe, entonces lo va a descartar. Es como que lo saca, pero si no llega a estar, si yo trato de descartar el 9, que no existe en el conjunto, no me va a dar un error, porque es como que el descarte implica que justamente que lo descarta si es que está, o sea, no, es más seguro que usar el remove. Entonces, por ahí está bueno entender, ver la diferencia, que con el remove yo, si uso el remove en un conjunto, me voy a si yo uso discard en vez de remove, me voy a evitar un if a veces, ¿no? Entonces, bueno, así como tenían hace un rato con las otras operaciones de listas, tienen el pop que me va a eliminar el último elemento, tienen ¿qué otros vamos a chusmear acá? A ver. ¿Qué más tienen? Tienen, bueno, ya sabemos que no tienen un orden, los conjuntos no tienen un orden, entonces no los puedo ordenar, pero sí los puedo de última convertir, si yo los quiero ordenar, convertir a otro tipo de elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, a una lista y a la lista ordenarlas, entonces yo puedo crear una lista a partir de un conjunto, o sea, decir, bueno, yo ahora quiero crear una lista, y que sea mi conjunto 3, conjunto 3 punto, bueno, lo podríamos convertir directamente a lista, así. Crear una lista con los elementos que tiene el conjunto 3. Bueno. Entonces yo puedo después decirle a mi list.sort. Y bueno, y después imprimir lista. Aunque el conjunto no debería tener orden, vamos a print lista. Lista. Vamos a ponerlos desordenados a los elementos. Vamos a poner acá 44, 25, 26, 55. Vamos a poner cualquier cosa, ¿no? 40. Entonces, ahora, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde me la mandé? En la línea 6. Conjunto 3. En el list. Lista. No lo busco. Lista.sort. Ahí está. Me faltaba la A.
Y ahora que me dice, print ista. Che, que estoy ciega. Ahí está, lista. Tener que ir al médico. Bueno, si ustedes se fijan, bueno, el conjunto, entonces, en teoría no debería tener un orden, ¿no? Pero acá la lista sí la podemos ordenar y la va a devolver ordenada. Después la podríamos invertir o lo que sea. Pero yo si quiero ordenar un conjunto, lo que tendría que hacer es convertirlo a lista, a eso voy. Porque los conjuntos por definición, así como en matemática, no tienen un orden. Ahí lo dice también que no tienen un orden, ¿no? Bueno, tenemos el discard, así como teníamos la unión, tenemos también la intersección, o sea que me devuelve los elementos que tienen en común. Vamos a dejar el 44 en común en estos dos conjuntos, entonces yo podría decir que a conjunto 3, en vez de darle la unión, le damos la intersección. Punto, intersección. Entonces ahora me debería devolver que el conjunto 3 lo único que tiene es el 44, ¿no? Entonces, bueno, me devuelve una lista con el 44, que esta lista al final mucho sentido tampoco tiene. Bueno, ¿qué más tenemos de los conjuntos? Bueno, que tenemos la intersección, que podemos agregarle elementos con add, ¿no? Esto es Ay, como lo chicos, de base de datos también, profe, ¿no? eh, claro, o Porque sea, tiene son alguna estructuras. relación, ¿o no? No, mira, a ver, hay una diferencia importante con las bases de datos y las estructuras de datos. Las bases de datos hacen que los datos estén de forma permanente, ¿no? O sea, una base de datos, yo apago la computadora, reinicio mi programa o lo que sea y los datos van a seguir existiendo, mientras que estas estructuras de datos son como variables, son variables, o sea, existen en la memoria RAM, pero después se reinician, Claro, pero me ¿entendés? refiero más a los métodos, profe. Ah, los O sea, métodos. que veíamos esto de las intersecciones, las uniones en las Ah, vos bases de decís datos. en álgebra Claro, por relacional. Claro, conjuntos. porque Ajá. el álgebra relacional en realidad trabaja con conjuntos. Y estamos viendo la idea de conjuntos. Chicos, les pido un minutito, tengo que ir al baño. Me disculpan. Volví. Volví, acá estoy. Bien, entonces esas son como las estructuras más usadas que nosotros vamos a encontrar. Por acá había un zip que en realidad es como una función que lo que hace, bueno, pero ya usa for, que todavía no lo hemos visto. Eh, bueno, eso lo vamos a ver después que veamos en todo caso las iteraciones y todo eso. Vamos a continuar, ¿saben con qué? Con el control de flujo, los condicionales. La sintaxis acá es un poquito particular. Es como que si yo podría ponerle así, a ver, vamos a crear una variable que se llame
número, le vamos a asignar 10, por ejemplo, y para yo preguntar si el número es mayor a tal otro, o sea, como un if común y corriente, la sintaxis es if, y acá iría eh, número. Y acá le podemos poner directamente los símbolos, mayor, menor, igual, eso no hay problema, pero la sintaxis es que en vez de llevar el paréntesis, así como lo hacíamos en Java, lleva un dos puntos. ¿Ah? Entonces los paréntesis no nos van a hacer falta y directamente le ponemos un número y acá podríamos poner acá un print eh, mayor, si no menor. Mayor. Podríamos preguntar directamente con un elif y poner el elif lo que me permite es crear otra condición. ¿Ah? Yo podría poner if número menor a 10 o menor a, pongámosle a 0, mayor a 0, mayor a 0, menor a 0. Entonces acá estoy poniendo otra condición. Print, eh, print, vamos a ponerle negativo, positivo y 0. Negativo, acá le vamos a poner positivo. Y podría ponerle acá un else, print 0. Yo acá podría poner tantas instrucciones como yo quisiera. Acá vamos a poner un print eh, directamente en if. Vamos a poner acá. ¿Cómo se da cuenta? Porque si ustedes se fijan, no me figura las llaves, no encierro cada bloque entre llaves. La verdad es que la forma en que se maneja es directamente con las indentaciones. ¿Se dan cuenta? O sea que yo puedo poner tantas instrucciones como yo quiera sin tener que blocarlas en una llave. En el if vamos a poner acá. Y acá en el... ¿Se dan cuenta? Yo puedo poner muchas instrucciones acá, siempre y cuando respete la indentación. O sea que todas las instrucciones que se van a ejecutar por el lado del verdadero, en este caso, si el número es mayor a 0, va a entrar directamente por acá, ¿no? Claro. Eh, Si no, bueno, debería entrar por acá y si no, va a entrar por acá. Pero a lo que voy es a que se pueden poner varias instrucciones. Bueno, me dice positivo, ¿no? Vamos a ponerle 0. Y se da cuenta cuántas instrucciones tiene que ejecutar según la indentación que lleve. Por eso que es importante acá en Python tener en cuenta el tema de la indentación. A veces cuando uno escribe en estas herramientas, tipo como que en estas IDEs, solas te hacen el tab, o sea, te hacen la indentación correcta. Pero cuando vos escribís en un bloc de notas, te tenés que cuidar mucho de este tipo de cosas, o si vas a programar y no tenés una IDE o sea, si lo querés hacer así como dijimos al principio, que no hacía falta para programar en Python, utilizar una IDE, directamente podés programar en un bloc de notas o en cualquier lado y en cualquier, siempre y cuando vos a tu programa lo termines con .py, que es la extensión que tienen, no vas a tener ningún problema. Pero siempre y cuando vos repetes esto de las indentaciones, para los que se quieren poner a programar así nomás sin cosas. Si no, directamente la IDE te ayuda y te genera las indentaciones. Podés tener tantos elif como vos quieras. ¿Tá? O sea, vos podrías tener varios elif con muchas condiciones. Por eso es como que este tipo de estructuras te puede llegar a, no sé, a suplementar lo que es el switch, ¿no? Pues podrías preguntar acá si el número es igual a 1, es igual a 2. Con igual estamos comparando, ¿no? Ujú. Es igual a 3, y así. Por ejemplo, acá podríamos poner lunes, martes, miércoles.
otro. ¿Está? Bueno, eh, entonces le vamos acá a dar el número 3. Entonces uno puede tener varios elif. Ese es el if. Después tenemos para usar, si no, el while. El while también, o sea, lo que tienen es que no, las condiciones no van entre paréntesis, sino que van separadas por 2 puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos haber preguntado while, a ver, letra, bueno, pongámosle número. Número igual 1, el típico. Entonces, while, en vez de paréntesis, el número menor a 5, y acá le ponemos 2 puntos. ¿Ah? Número más. Número más. Y bueno, podríamos hacer ponerle número igual al número más 1. Número más 1 y directamente hacemos antes de eso un print de número. Entonces es como lo venían usando ustedes, es lo mismo, la única diferencia es la sintaxis, que tener en cuenta el tema de la indentación, podés poner todas las instrucciones que vos quieras, siempre teniendo en cuenta el tema de la indexación, de la indentación, perdón, y que la condición va separada por 2 puntos. ¿Ah? Entonces, While bueno, no tiene este, ¿no? ¿cómo? Do ¿Do while while? no tiene este, ¿no? Yo me No, parece que no encontré. no. Pero sí tienen el for, o sea, el for, que recién lo usamos recién para imprimir los elementos de la cadena, ¿está? El for in típico. Entonces, bueno, directamente pueden poner for item in iterable, ¿está? Y la expresión que ustedes quieren que sea, por ejemplo, for letra in cadena, lo habíamos hecho recién, o, ¿dónde estás? Vamos a hacer acá un for, el for típico clásico, ¿no? For int, no, perdón, el for número igual 1. Esto creo que estaba, a ver, no, por No, número ahí in range, acá le podemos usar así, lo podemos usar de esta otra manera, ¿no? Entre un range de 10, por ejemplo, print número. no hay que ponerle hasta dónde, no va Sí, una ahí coma. va, ahí va. Ahí lo ponemos. Podemos ponerle que comience, acá le podemos definir como en el for, el 0, desde dónde comienza, hasta qué número, y acá le podríamos poner el paso, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿está? Entonces, si uno no le pone nada, posiblemente ya el número tenía un valor inicial acá afuera, acá, así, número igual 0, lo podría haber hecho así, entonces no le ponemos nada Claro, y va a asumir que tiene que llegar hasta 10, hasta menor que ese número, ¿está? Va hasta 1 antes. Sí le podríamos haber puesto que empiece desde 1, que vaya hasta, si quiero que vaya hasta 10, le ponemos hasta 11 y que vaya de 2 en 2. ¿Está? O sea, este es el salto que da. Si no, la otra es hacer, por ejemplo, como habíamos hecho antes, que habíamos hecho un for in, así directamente un for. Bueno, habíamos declarado así palabra o frase, lo que ustedes quieran. Hola, ¿qué tal? Y podríamos haber puesto así un for, letra, y la que itera es letra, ¿no? Palabra, print, letra. Entonces ahí me va a imprimir, bueno, que lío me mandé, que me dice ahora los print letra. paréntesis faltan. Ah, Paréntesis, ahí está, paréntesis. Ahí está. Entonces ahí me va a imprimir hola, ¿qué tal? Los números y después hola, ¿qué tal? ¿Está?
Entonces ese sería el for, el while, que ya lo vimos, las condiciones siempre entre dos puntos. Ah, en el while una cosa rara que tenemos es que tenemos un else. Podemos poner ahí cuando la condición se convierte en falsa, le podemos agregar el else. ¿Tá? Así que eso también para tener en cuenta. Y quedaría funciones que lo vamos a ver para la próxima clase. Entonces, a ver este que me dice. Me dice que la función zip acá crea un iterador formado por los elementos agrupados del mismo índice, o sea, si tenemos la misma cantidad de elementos es como si los uniera. Me va a formar pares entre letras y el otro, y la otra lista, o sea, pares de la lista, ¿no? Fíjense, este ejemplito entonces les va directamente a agrupar en pares, los va a agrupar según el mismo índice, ¿no? Entonces la W me la va a agrupar con el 50, le va a asociar a la X el 65, a la C el 90. Y los otros nada. O sea, va a asociar según la cantidad de los números más chicos. No es muy usado tampoco, pero hay un montón de cosas que ustedes pueden probar ahí, que tienen ahí ejemplitos en las diapositivas, por ejemplo, de conjuntos, hay un montón de funciones. Se pueden poner a ver qué métodos tienen, que por ahí hay algunos que están más piolas, otros que no tanto. Y, y bueno, ya tienen para trabajar en los prácticos. En todo caso, el lunes vamos a ver ya el tema de las funciones. En Java también son inmutables, sí, en Java también son inmutables. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún ejercicio. Si yo les Tenemos digo clases el algún martes, ejercicio. profe, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? El martes tenemos clases, no el lunes. Ah, el martes, tenés razón. ¿Y el martes qué, feriado? ¿No? ¿Por qué? Ah, no. No, Había un creo que no. feriado, pero no sé cuándo es. ¿Y ya pasó? Al miércoles decían que había, no sé por qué. El miércoles es un feriado, sí, yo sé que hay un feriado por acá cerca. A ver, les voy a dar un ejercicio y ustedes a ver si lo resuelven. ¿Ah? Vamos a ver qué onda. ¿Quién lo hace? Yo voy a escribir algo y les voy a pedir que hagan algo y ustedes lo tienen que resolver. No, algo sencillito, ¿no? Primero me van a tener que identificar qué estructura voy a generar. Vamos a ponerla así. Ejemplo o variable. Mi var. Mi var igual. Y vamos a crearlo así. Eh, Diccionario. bueno, ¿cómo te diste cuenta? Y por la Por llave y las la clave. claves. El valor. La llave y el valor. Bien. Entonces vamos a generar otra cosa más. Acá le vamos a poner C2, dos puntos, por los dos puntitos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tenemos? Un diccionario y acá los valores Las de qué tipo listas. son. Listas. Listas, bien. Entonces tenemos diccionarios con listas adentro. Si yo les doy esto y les digo que me impriman, a ver, eh, la E en mayúscula, ¿qué tengo que poner? Ahí tengo dudas porque para acceder a la lista dentro del valor tendría que ser print C2. Print y Bueno, a ver, entre print, corchetes, print, ahora entre paréntesis, ¿qué pongo? C2. C2 en llave, en cadena. Pero no tendría que No, hablar de mi la bar. Mi variable bar, primero. Ah, mi claro, bar. mi bar, perdón. Sí, Mi sí. bar, mi bar, ¿y ahora qué hago? mm, En- C2. No, no, entre corchetes o Ahora no. entre, sí, entre entre corchetes, corchetes entre C2. C2. corchetes, dos, Y después ¿no? Ahora no la sé cómo posición acceder 1.
a la lista ahí, ¿Y las porque listas qué característica tienen? se puede indexar. Posición. podría- Bien, entonces, ¿cómo la accedo? A la, a ¿Por la, la a la, posición o no? sí, con la directamente por posición. 1. Y sería 1. Uno, porque empieza en el 0. Bien, empieza en el 0. ¿Y ahora? ¿Quieren que imprima hasta ahí a ver qué hace? A ver. Me imprime Debería la E. mostrarla, Pero ¿eh? yo Sí. ahí la mostró. ¿Y Pero usted quiere que aparezca que en la Punto mayúscula? convierta en mayúscula. Punto Que me la upper. muestre Punto. punto Punto upper. upper. Bien, Bien. ahí está. Y si quiero, pero ¿eso modificó? No, No. Ah, solo mostró. solamente la mostró, pero no la modificó, ¿verdad? Sí. Y si quiero que sea la A, Y tenemos que cambiar C2 por C1 y poner 0 en posición. y le ponemos 0 acá. A ver. Ahí está. Muy bien. Bueno. Veo que identificaron que esto es un diccionario, que se dieron cuenta que adentro tiene listas, que las listas las pudieron indexar y que a su vez pudieron trabajar con los strings que tiene adentro, porque adentro tiene string, usando un método de string que es upper, que es para convertirlo en mayúscula. Bien, parece Bueno, perfecto. que han entendido. Ah, es que, bueno, yo voy a grabar un video más bonito porque la verdad que entre que entró Carlos y cortamos al medio y qué sé yo qué, ya les voy a hacer algo más cortito y más bonito que lo que pusimos hoy. De todas maneras, tenemos el fin de semana, el lunes no nos encontramos el martes, el miércoles tenemos un feriado y, bueno, la asistencia, che, todavía no hago el formulario de asistencia. ¿Quién falta? A ver, no me obliguen a buscar la lista. Ah, Estamos todos, profe. Haga captura. solo, confíense solo. No, El no, otro día porque les tomamos el examen. Ahí está. Voy a tomar captura. Esperen, no se me vayan. Así yo veo todos los que hay. Y luego, sí, tenemos que hacerlo del formulario que estaba con. Bien, Santi no era el último. Ya está. Bueno, gente, los libero entonces. Ahora sí. Bueno, nos vemos el martes. Hasta Nos luego. vemos Nos el vemos, martes. profe. Tienen práctico para desarrollar, ya pueden ir empezando. Y bueno, el martes igual vamos a arrancar también con la parte de funciones. Por ahí Sí. hacemos Profe, práctica. ese práctico hay que entregarlo en algún lado. Sí, ya les vamos a decir en todo caso eh, si algún ejercicio, porque por ahí más adelante les hacemos entregar mejor algo sobre funciones o algún ejercicio más tipo integrador. Por ahora es solamente para que practiquen y ya les vamos a pedir en todo caso que hagan algo más,